desde hace mucho se ha convertido en el objeto de adoración por excelencia. Independientemente de la religión, cualquier dios durante la historia ha sido y todavía es objeto de controversia, duda y mucho debate popular. Sin embargo, en cuanto al dinero, la aceptación es total e incuestionable. Es el elemento humano-social que ha creado adoración universal, que ha superado cualquier dios en su mejor época, hasta crear un dogma que supera las proporciones bíblicas. Nada en la historia ha sido tan ampliamente aceptado con fe ciega como el dinero. Y aquí estamos todos, un día tras otro, tratando de generar más dinero para vivir mejor, para poder alcanzar metas y sueños y haciendo guardado con vistas a la jubilación, pero con muy pocos logrando el objetivo final. A pesar de los ya inagotables maestros, cursos y videos de cómo hacerte rico, la realidad innegable es que la mayoría se queda en el camino. Y con una clase media trabajadora al borde de la extinción y una diferencia abismal entre ricos y pobres en cuanto a cantidad de unos con respecto a otros en número de personas y sobre todo cantidad de dinero, se hace inevitable preguntar ¿cómo es posible? Y solo entendiendo el sistema monetario económico podemos encontrar la respuesta y dirigirnos en el sentido adecuado. No importa los hábitos que tomes o cuántos cursos, clases o tiempo dediques a educarte en economía y finanzas. Las probabilidades de éxito son escasos y siguiendo nuestro sistema cada vez serán más remotas. Y es por el diseño y desarrollo del mismo sistema económico que existe para aprovecharse de la mayoría y así generar lucro de manera unilateral en detrimento del resto. ¿Acaso cuántas veces has oído que hay que trabajar duro? ¿Cuántas veces has oído que hay que ahorrar? Que el dinero atrae el dinero, que hay que comprar barato y vender caro, que hay que tener negocio propio donde te apalancas del trabajo de muchos para generar riqueza, que hay que ser inversor, que hay que tener bienes raíces, que debes adquirir activos para prosperar económicamente y hacerte rico. ¿Has probado alguna o todas de esas afirmaciones? ¿Cómo te ha ido? Y créeme que la gran mayoría lo intenta, ya que es conocimiento tradicional popular, y de todas maneras, esa gran mayoría sigue quedándose en el camino. Sin embargo, le preguntas a alguien sobre lo más importante en cuanto a influencia sobre la humanidad se refiere y carece de conocimiento y respuesta sobre el tema. ¿Quién crea el dinero? ¿Quién lo imprime? ¿Quién lo gobierna? Si eres de los que dice que el gobierno, perteneces al pensar del 99%. Así que, si te gusta ser parte de la gran mayoría, felicidades. En cambio, si te gusta saber la verdad, independientemente de estar en el lado popular o no, entonces esa respuesta es equivocada. ¿Será tan difícil? ¿Será tan limitado? ¿O será que el juego es tan corrupto que debes pertenecer al grupo selecto y secreto para poder disfrutar del privilegio? Y es que el sistema capitalista no funciona como la mayoría se cree. Esto queda muy claro en el simple hecho de que el acceso al dinero para la mayoría es demasiado caro. ¿Habremos perdido la perspectiva del valor del dinero y su propósito? Las crisis se dan por falta de confianza, y esta llega por cierto grado de sufrimiento colectivo en el juego del dinero. Y conociendo cómo funciona, se hace absurdo poder tener confianza en algo tan inmoral como imposible. Aquí presento algunos argumentos que puede verificar cualquiera de manera pública y gratuita para respaldar mi afirmación. Para empezar, los que crean el dinero son la Casa de Moneda y Timbre en España, The Mint en Estados Unidos, mientras que en México existe la fábrica de billetes del Banco de México y la Casa de la Moneda de México para acuñar las mismas. Todos los países son regidos por el Banco Central, que en caso de Estados Unidos es la Fed, la Reserva Federal, en España es el Banco de España y en México es el Banco de México. Y por más nacional que suene, ninguna de las anteriores pertenece ni está gobernada por el gobierno nacional. De hecho, ni siquiera está regulada ni auditada por el gobierno. Estas están por encima de la ley y responden a nadie. What should be the proper relationship between a chairman of the Fed and a president of the United States? Well, first of all, the Federal Reserve is an independent agency, and that means basically that there is no other agency of government which can overrule actions that we take. History shows that one of the best things you can do to create a strong, stable economy is to have a strong central bank which is independent of political pressures. But what people hear when you say independence, they hear secrecy. You know, you're going to keep it from us. And like the point I made at the beginning,
The SEC is to pressure companies to reveal information, where the Federal Reserve does the opposite. They want, no, we can't tell anything because it might disturb the markets. But I do have one question. During the crisis or any time that you're aware of, has the Federal Reserve or Treasury participated in any gold swaps arrangements? The Federal Reserve does not own any gold at all. We have not owned gold since 1934. Como pudiste comprobar, pertenecen al sistema de bancos centrales, que son instituciones privadas e independientes. Voy a repetir esto último, que es muy importante y no quiero que se te olvide. Estas instituciones son privadas e independientes, lo cual quiere decir que son dueños y amos del dinero, y siempre estaremos endeudados con ellos, a menos que se cambie de sistema. El dinero vive una constante depreciación a través de la inflación, lo cual provoca devaluación que merma el poder de adquisición. Supuestamente, y así se explica, esto se debe al desequilibrio entre la oferta y la demanda en el mercado, que causa una subida de precios. Pero eso no es exactamente correcto, ya que la devaluación está relacionada directamente con el respaldo de la moneda, que en este caso es nada. Sí, oíste bien y pudiste oírselo decir a un director de la Reserva Federal. Nada respalda el valor del dinero. También con la escasez o sobreproducción de la misma, la especulación y variación del valor con respecto a monedas foráneas, sobre todo con países de comercio directo, obviamente también fluctúa el valor, pero sobre todo su valor y poder reside en la confianza de la gente en la moneda. Y mientras seguimos ahogando el mercado con algo que carece de un respaldo de valor, claramente hará que el valor siga mermando. Sé que es mucho para digerir y no voy a empezar a desarrollar estos temas en este video, ya que da para extenderse mucho y llevaría horas. En mi canal de YouTube podrás encontrar un video que se titula Realidad Económica, donde se explica muy bien este tema, pero sé que hay mucho que hablar del tema todavía y haré más videos para ello. Pero lo que sí es importante es que la próxima vez que alguien te trate de culpar de tu mala situación financiera, antes de sentirte absolutamente derrotado y desmoralizado, entiende que la mayor parte de la sociedad, y con mayor parte hablamos de un 95% o más, está en tu misma situación. Y a pesar de que la mayoría puede estar mal en cualquier tema o aspecto y aparentar otra cosa, estarlo en tal magnitud y durante tanto tiempo en algo tan importante como es el dinero, necesita de alguna explicación lógica con sentido, ya que no es posible estar sufriendo y autocastigándose eternamente. Así que hemos visto que nadie genera dinero, sino que el dinero se crea según la proyección de necesidad del mismo Banco Central. Nos queda claro que el dinero no fluye, como lo necesitaría un sistema capitalista por definición, ya que la mayoría carece de dinero. Y también está claro que el dinero, lejos de ganar valor, lo pierde constantemente con el paso del tiempo. La pregunta es, ¿cómo puede algo que tiene tanta influencia sobre el colectivo, y en este caso la devastadora mayoría a nivel global, ser tan incomprendido? Y seguro que la respuesta a esta pregunta reside en la conocida frase de Henry Ford. Es bastante bueno que la nación no entienda nuestro sistema bancario y monetario, porque si lo hiciera, creo que habría una revolución antes de mañana por la mañana. Supongo que un impulso tan ancestral como nuestra naturaleza egoísta y separatista es la que nos hace ignorar la realidad y seguir ciegamente intentando tirar hacia adelante con la idea de, mientras yo esté bien. Existen enseñanzas sobre el dinero de todo tipo. Por ejemplo, el afamado y aclamado bestseller Robert Kiyosaki asegura que el dinero es neutro, ni bueno ni malo, simplemente un utensilio que, dependiendo del uso que le otorga cada individuo, lo puede convertir en bueno o malo. Y sin embargo, curiosamente, nada en la historia ha hecho tanto daño al ser humano como su incesante lucha por el dinero. De ahí la célebre frase, el dinero es la raíz de todo mal, que de hecho es una modificada interpretación de un pasaje de la Biblia que lee, el amor por el dinero es la raíz de todo mal. Por cierto, si el dólar americano tiene como lema en Dios confiamos, lo cual apela a la religión, ¿por qué la adoración al capital y basar todo su sistema político en él? Otra pequeña tarea para interpretar y pensar a nivel personal. Pero volvamos al tema. Todas las transacciones que causan daño, como tráfico de drogas, tráfico humano, venta de órganos, incluso asesinatos y guerra, se dan por dinero. Y a pesar de que claramente esto no lo convierte en malo, ya que billetes y monedas son inertes, sigue siendo la moneda de trueque que se utiliza para dichas actividades, y difícilmente se darían si no fuera por el mismo.
Pero una vez más, esto sigue sin definirlo a nivel ético ni moral, ya que se utiliza para todas las transacciones lícitas. Y es cierto, y como bien dice Robert Kiyosaki, es la falta de dinero el causante de mucho mal. Y es aquí donde concuerdo plenamente con él. Pero, ¿por qué habría de existir falta de dinero? Si ni siquiera es un elemento físico hoy en día, ¿cómo es posible tener escasez de él? Claramente existe fuerza computacional para contabilizar todo el dinero habido y por haber, y desde luego con un sistema numeral infinito tampoco podemos decir que haya insuficiente. Entonces, ¿es el valor realmente el factor que define el poder del dinero? Y el poder es su último fin. Si cada individuo puede crear constante valor a través de productos o servicios para aportar a la sociedad, entonces tendremos valor constante y suficiente para crear dinero y respaldarlo para todo y para todos. ¿No? Teóricamente hace sentido. Si el Producto Interior Bruto de un país está definido por recursos tanto naturales como materiales como humanos, con un mínimo de aportación de cada individuo, el PIB crecerá y respaldará el valor del dinero. Si cada individuo participara en el modelo laboral económico global, careceríamos de desempleo y reduciríamos la necesidad de trabajar tantas horas. Y si se le diera el valor mínimo debido a cada participación, no existiría pobreza ni necesidad de comercio clandestino, aumentando el valor económico global hasta superar lo necesario. De hecho, ni siquiera necesitaríamos imprimir más dinero, si el mismo representara y aportara el valor que realmente debiera tener. ¿Te imaginas que el peso mexicano tuviera el valor de la libra esterlina? Aumentaría su valor y poder de compra 25 veces. O mejor aún, ¿te imaginas que un peso mexicano pudiera comprar la canasta básica de una familia? Eso sería valor en estado puro. Imagina que el dinero fuera más apreciado por todos y adquiriese valor con el tiempo en lugar de perderlo a través de inflación. Eso sería increíble y ayudaría a combatir pobreza, cualquier tipo de necesidad, seguridad, corrupción y generaría prosperidad y estabilidad tan hablada y añorada durante la historia. El problema está en adquirir dinero como deuda en la cual supuestamente en el futuro se devolverá el valor de dicho préstamo. Y cuando el gobierno compromete el futuro de la sociedad para enriquecimiento inmediato de unos pocos a costa del valor en recursos y servicios futuros de la mayoría, ¿qué crees que pasa? Y a esto le sumamos el apalancamiento porcentual permitido a los bancos por el sistema, explicado en mi video de realidad económica, verás que las ramificaciones y suma de comisiones parasitarias hacen un daño irreparable. Si te estás preguntando por qué esto es posible, espero te encuentres sentado, ya que te voy a explicar cómo algo relativamente sencillo y fácilmente aplicable se descarriló para provocar las catastróficas y tan temidas crisis financieras. Y es que todo radica en la creación y real intención detrás del dinero. ¿Has oído que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente? Esta célebre frase de Lord Acton, historiador y político inglés, siembra la luz necesaria para comprender el tema que estamos tratando, ya que el dinero genera poder absoluto, obviamente por nuestra confianza en él y por habérselo otorgado. Y al haberle puesto una etiqueta de precio a todo, se hace fácil concluir por qué las mayores guerras han sido y siguen siendo por dominio económico. Entonces, ¿será el poder el que no aporta el valor que amerita a nuestro sistema laboral político-económico? De hecho, me atrevería a decir que es el mayor extractor de valor. Los amos del juego crean un utensilio de intercambio sin respaldo de valor ninguno y sin ni siquiera aceptar un simple porcentaje del riesgo. Así es, crean dinero de la nada, con cero elemento de valor para avalar el préstamo, que nos hacen como facilitadores e intermediarios del dinero para luego cobrarnos intereses. Si desconoces el término usurpar, te ruego buscarlo en el diccionario de inmediato, ya que vivir sin entender su significado y que el dinero es el arma del mecanismo de usurpación más grande de la historia, solo comprendiéndolo podremos tener opciones de corrección y, sobre todo, recuperar la libertad que nos quita. Entonces, ¿qué implica vivir en un sistema monetario de deuda? Debido a los intereses generados con la creación de nuevo dinero, esta deuda perpetua simula una bola de nieve. Es limitado. La economía no puede expandirse constantemente por la falta de aporte de valor suficiente, por tener exceso de comisiones, entre las cuales ya pudimos comprobar existen las parasitarias. Estas, al extraer el valor del sistema sin aportar ninguno a cambio, hacen que la deuda supere el valor del PIB,
el Producto Interior Bruto. Y esto quiere decir que no existe con qué pagar las deudas de todos, que si no lo sabías, crece cada día más rápido. Monopolio. El dinero o sistema financiero económico no es de todos para todos. De hecho, es de muy pocos en detrimento de todos los demás. Esto imposibilita la prosperidad colectiva. Matemáticamente es imposible y autoderrotista. Hemos creado un nivel de deuda artificialmente inflado que imposibilita su pago en muchas generaciones por venir. Y parece que las generaciones próximas se niegan a aceptar la cuenta. ¿Y quién los culpa? Morosidad. Mientras la deuda de la mayoría acredita la riqueza de unos pocos, a cada individuo su deuda lo desacredita e incluye una lista negra que lo marca y persigue, y en caso de muchos es de por vida. El dinero de ninguna forma es un tema de fracaso general, ya que la mayoría bien guiada puede generar mejores resultados. Es realmente la naturaleza del sistema monetario y su manipulación los que generan una sucesión constante de fracasos que traen a una sociedad completa y en esta economía global al mundo entero a tener que vivir de rodillas. El crecimiento de la deuda es la única manera de generar nuevo dinero y por ende riqueza, aunque al mismo tiempo engrosa el registro de pasivos en nuestros libros contables, obviando que no se pagará jamás. ¿Ves la incongruencia? Mientras la deuda nos sigue ahogando y generando desconfianza y también mostrándonos incompetentes a la hora de manejar dinero, gobiernos y sobre todo bancos nos arman con tarjetas de crédito para seguir barriendo bajo la alfombra, mientras al mismo tiempo tratan de evitar que estalle la burbuja durante su mandato, alargando y agravando el problema para el futuro. Gracias a este sistema enrevesado, inevitablemente en algún momento se acaba dando la crisis financiera, que radica en simple falta de confianza, una falta de confianza lógica que acaba por descubrir al mago detrás de la cortina de un sistema tan pobre en valor ético que no debe sorprender a nadie que no pueda sustentarse. La conclusión lógica es darnos cuenta que nadie ni ninguna compañía genera dinero hoy en día. Lo único que hace es recibir más crédito por producir nueva deuda. Se apalanca de deuda para generar más, y cuanta más genere, más crédito te dan para acelerar el proceso de generación de deuda. Es obsceno, macabro y sobre todo retrógrada. De no existir una forma de jugar con integridad y ganar todos inevitablemente empezarán a torcer las reglas y acabarán haciendo trampa. Mientras los dueños del juego nos sigan alimentando instrumentos de riqueza y tiempo a cuentagotas y dejando que los astutos del apalancamiento del mismo sistema sigan robando más riqueza y tiempo, la gran mayoría seguirá absorbiendo el precio de un juego que oprime y acaba desesperando a demasiados. Si lo tuviera que resumir en una frase, diría que la distorsión del valor del dinero por el enriquecimiento inmediato de los supuestos genios financieros nos ha llevado a la ruina mucho antes de lo que inevitablemente iba a ocurrir por el hecho de tener un sistema económico tan triste y lamentable. Y mientras un sinfín de expertos y analistas juegan a ser profetas y tratar de adivinar cuándo va a caer el sistema económico, mejor es que todos lo entendamos y forcemos el cambio a nuestro favor. Es en términos de valor del dinero y no cantidad del mismo que debemos empezar a pensar, y sobre todo en dejar de vender por adelantado tanto futuro. Eso nos daría realismo y estabilidad a nuestro sistema económico. Decía Einstein que primero debes aprender las reglas del juego y después jugar mejor que el resto. Pero ¿cómo juegas si desconoces las reglas? Y mucho menos cuando te las ocultan. Claro, ser dueño de la fábrica del dinero, con el cual compras los mejores terrenos, proyectos, desarrollo y monopolio de las grandes compañías e industrias, recursos naturales, armamento, tecnología, políticos, cuerpos militares y de policía, y cualquier estudiante brillante que invente algo poderoso y rentable, esto hace que no exista competencia, pero se llama competencia desleal. Y para los que lo ven como es lo que hay, o mejor ellos que otros, la pregunta es, ¿cómo pretendes salir adelante y hacer prosperar tu familia con los límites que te imponen y llevándote a la ruina? De ninguna manera es necesaria una guerra contra ricos o bancos. De hecho, si estos trabajan en conjunto para mejorar el sistema económico y poder adquisitivo del resto de la población, con lo cual nunca carecerán de consumidores, garantizaríamos así un porvenir más que aceptable, permitiendo la riqueza del sabio y todo aquel que crea valor para el mercado, y la seguridad y fidelidad de todos sería eterna. ¿Por qué nuestra economía debe ser tan extraordinariamente incierta, confusa y contradictoria? Creo que hoy hemos tenido una explicación que nos puede ayudar a entender por qué.
A pesar de estar inmersos en un desastre sin aparente solución, no tires la toalla todavía. El dinero, como todo, debe evolucionar, y es a través de la criptoeconomía que tenemos la versión más reciente y revolucionaria del mismo, que si no bajamos la guarda para dejarlo en manos de los de siempre, nos dará un respiro y nuevo comienzo para poder crear una nueva sociedad y economía, una que aporte transparencia y valor. En mi siguiente video hablaré de cómo las criptomonedas han identificado y solucionado los problemas intrínsecos del sistema tradicional y nos otorgará la posibilidad de aportar y aumentar el valor, en vez de usurparlo. Money. Money makes the world go around, the world go around, the world go around. Money makes the world go around, it makes the world go round. A mark, a yen, a buck or a pound, a mark, a yen, a buck or a pound is all that makes the world go around. That clinking, clanking sound can make the world go round. Money, 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 money. If you happen to be rich and you feel like a night's entertainment, you can pay for a gay escapade. If you happen to be rich and alone and you need a companion, you can ring ting-a-ling for some mate. If you happen to be rich and you find you are left by your lover and you moan and you groan quite a lot, you can take it on the chin, call a cab and begin to recover on your 14-carat yacht. What? Money makes the world go round, the world go round, the world go round. Money makes us go round, of that we both are sure on being poor.